Ángulos en posición normal, estándar o canónica. Los ángulos en posición normal son ángulos trigonométricos cuyo vértice coincide con el origen de coordenadas. El lado inicial de ese ángulo es el semieje positivo de abscisas. Su lado final puede estar en cualquier parte del plano, puede estar en el primer cuadrante, segundo, tercero o cuarto. En este caso tenemos el lado final en el segundo cuadrante, entonces vamos a decir que este ángulo pertenece al segundo cuadrante. Tenemos aquí varias figuras, vamos a revisar cada figura. Empezamos con esta. Primero veamos si este ángulo trigonométrico es un ángulo en posición normal. Su lado inicial es el semieje positivo de abscisas. Entonces, sí es un ángulo en posición normal. Su lado final está en el tercer cuadrante. Por lo tanto, este ángulo pertenece al tercer cuadrante y su sentido es antihorario. Por lo tanto, su medida es mayor que 0. Revisemos este gráfico. Tenemos este ángulo trigonométrico. Su lado inicial coincide con el eje positivo de abscisas. Entonces, sí es un ángulo en posición normal. Tiene sentido antihorario. Entonces, su medida es mayor que 0. Su lado final está en el cuarto cuadrante. Entonces, este ángulo pertenece al cuarto cuadrante. Revisemos este gráfico. Tenemos este ángulo trigonométrico. Su lado inicial coincide con el semieje positivo de abscisas. Entonces, sí es un ángulo en posición normal. Tiene sentido horario. Por lo tanto, su medida es negativa. Está bien. Nos dice que es menos 70 grados. Su lado final está en el cuarto cuadrante. Entonces, ese ángulo pertenece al cuarto cuadrante. Revisemos este gráfico. Tenemos este ángulo trigonométrico y este otro. Veamos este ángulo trigonométrico. Su lado inicial es el semieje negativo de ordenadas. Por lo tanto, alfa no es un ángulo en posición normal. Veamos phi. Su lado inicial es el semieje negativo de abscisas. Por lo tanto, no es un ángulo en posición normal. Entonces concluimos que alfa y phi no son ángulos en posición normal. Para que sean ángulos en posición normal, el lado inicial tiene que ser el semieje positivo de abscisas. Revisemos este gráfico. Tenemos dos ángulos trigonométricos. El lado inicial de ambos coincide con el semieje positivo de abscisas. Entonces, estos dos ángulos sí son ángulos que están en posición normal. Veamos este ángulo. El lado final coincide con este eje, con el semieje positivo de ordenadas. Y el lado final del otro ángulo, de este ángulo, coincide con el semieje negativo de abscisas. O sea, los lados finales coinciden con los ejes coordenados. Entonces, eso quiere decir que estos dos ángulos no pertenecen a ningún cuadrante. Los ángulos cuadrantales son ángulos en posición normal cuyo lado final coincide con alguno de los semiejes coordenados. Aquí tenemos 4 ejemplos de ángulos cuadrantales. Su lado inicial siempre es el semieje positivo de abscisas y su lado final siempre coincide con uno de los semiejes coordenados. Si es un ángulo cuadrantal, su medida siempre tiene esta forma: 90 grados por un número entero o pi medios radianes por un número entero. Razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Tenemos alfa. Alfa es la medida de un ángulo en posición normal.
X, y es un punto de su lado final. R es su radio vector. R es el radio vector. El radio vector es la distancia del origen a ese punto X, y. R, que es la distancia, lo vamos a calcular de esta manera, como la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Y R siempre es positivo. Las razones trigonométricas para alfa se definen de esta manera. Seno de alfa es y entre r, coseno x entre r, tangente y entre x, cotangente el inverso de tangente, secante el inverso de coseno y cosecante el inverso de seno. Hay que tener en cuenta que x es la primera componente, es la abscisa, y y es la segunda componente, que es la ordenada, y r radio vector. Si alfa es agudo, el seno lo podemos hallar también de esta manera. Longitud del cateto opuesto entre longitud de la hipotenusa, opuesto entre hipotenusa, opuesto ordenada, o y o. Para el coseno, longitud del cateto adyacente entre longitud de la hipotenusa, adyacente entre hipotenusa, adyacente abscisa, adyacente abscisa, A y A. Para hallar las razones trigonométricas de alfa necesitamos la abscisa y la ordenada, que sí los tenemos, y también necesitamos el radio vector. El radio vector es la longitud del origen al punto. Entonces vamos a hallar primero el radio vector. Este punto que pertenece al lado final es igual a x, y. Tenemos la abscisa, que es igual a menos 2, y la ordenada, que es igual a 1. Sabemos que el radio vector es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces vamos a reemplazar para hallar el radio vector. Reemplazamos aquí. X es menos 2 al cuadrado más y 1 al cuadrado. En esta parte tenemos 4. En esta parte tenemos 1. 4 más 1 es 5. Entonces el radio vector es igual a la raíz cuadrada de 5. Ahora podemos hallar las 6 razones trigonométricas. Empezamos con el seno. Es y entre r. Y ordenada 1 entre r, radio vector, raíz cuadrada de 5. Coseno de alfa, x entre r, x, abscisa, menos 2 entre r, raíz cuadrada de 5. Esto es igual a menos 2 entre raíz cuadrada de 5. Tangente de alfa, y entre x, ordenada 1, abscisa, menos 2. Esto es igual a menos 1 entre 2. Cotangente. Observamos que cotangente es el inverso de tangente. Entonces, cotangente es igual al inverso de menos 1 entre 2. Y eso es igual a menos 2. Secante de alfa. Secante es el inverso del coseno. Secante es r entre x. Coseno es x entre r. El inverso. Menos raíz cuadrada de 5 entre 2. Cosecante de alfa, r entre y, es el inverso del seno. Cosecante de alfa es r entre y, seno es y entre r. El inverso, raíz cuadrada de 5. Y aquí tenemos las 6 razones trigonométricas. En este ejercicio tenemos este gráfico.
En ese gráfico vemos la medida de ese ángulo, que es alfa. Es un ángulo trigonométrico en posición normal. Su lado final está en el tercer cuadrante. Y nos entregan un punto de ese lado final, que es x, menos 12. X, la abscisa, que es lo que tenemos que hallar. Y menos 12 es la ordenada, y. Nos dicen que el radio vector es igual a 13. Entonces podemos usar esta fórmula. Si R es 13, reemplazamos. X es X. Y es menos 12 al cuadrado. En esta parte. Menos 12 al cuadrado, 144. El índice de este radical es 2. Elevamos al cuadrado aquí y aquí. 13 al cuadrado. Al cuadrado y al cuadrado. El radical con este exponente se simplifican y tenemos x al cuadrado más 144. 13 al cuadrado es 169. Este término lo pasamos a restar al primer miembro. Y esto es igual a x al cuadrado. Restamos, tenemos 25, es igual a x al cuadrado. Esta ecuación es de segundo grado, entonces tenemos dos soluciones. X es igual a más o menos 5. Ahora veamos este punto. Ese punto pertenece al tercer cuadrante. La abscisa en ese cuadrante es negativa y la ordenada también. En este cuadrante X es menor que 0 y Y también. Y es menos 12. X es negativo. X es 5 o X es menos 5. Entonces X, si estamos en este cuadrante, es menos 5. En este ejercicio nos entregan este gráfico. También nos dicen que R es igual a 5 y nos piden hallar tangente de beta. En este gráfico vemos este ángulo, que es un ángulo trigonométrico cuya medida es beta. Tenemos su lado final, que pertenece al segundo cuadrante. En su lado final tenemos un punto, que es igual a x, 4. X es la abscisa y 4 es la ordenada. Y es igual a 4. Sabemos que R es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Vamos a reemplazar valores. R es 5. X no sabemos cuánto es, cuánto vale. Y es 4. 4 al cuadrado. Elevamos al cuadrado. Aquí, al segundo miembro y al primer miembro. Si elevamos al cuadrado aquí, tenemos eso. Y aquí, simplificamos. Y vamos a tener esto. Tenemos 25 y tenemos 16. Pasamos a restar. 25 menos 16 es igual a 9. Y esto es igual a x al cuadrado. Es una ecuación de segundo grado. Entonces x es igual a más 3 o menos 3. El punto que pertenece al lado final de ese ángulo pertenece al segundo cuadrante. En el segundo cuadrante la abscisa es negativa y la ordenada es positiva. La abscisa es menor que 0 y la ordenada mayor que 0.
Entonces, x tiene que ser negativo. Entonces, x es igual a menos 3. Ahora podemos hallar tangente de beta, que es igual a y entre x. Podemos usar esta fórmula porque este ángulo está en posición normal. Entonces reemplazamos y ordenada 4, abscisa menos 3. Y esto es igual a menos 4 entre 3. El valor de tangente de beta. En este ejercicio nos entregan este gráfico y nos piden hallar n por tangente de alfa. En este gráfico observamos el ángulo trigonométrico de medida alfa. Es un ángulo en posición normal. Su lado final pertenece al cuarto cuadrante. Y tenemos dos puntos que pertenecen a su lado final. Vamos a hallar tangente de alfa usando las coordenadas de este punto. Tangente de alfa es y entre x. X y y. Y 1 menos n. X, primera componente, n. Ahora vamos a hallar tangente de alfa usando las coordenadas de este segundo punto. Y entre x. Ordenada. Ordenada es menos 4n. Abscisa, x, 6n. Aquí podemos simplificar. Entre 2 y entre 2. Menos 2 tercios. Tangente de alfa y tangente de alfa son iguales. Igualamos. Menos 2 tercios es igual a 1 menos n entre n. N lo pasamos a multiplicar. Y 3 también. El por el 3. El por el más por menos es menos. 3 por n, 3n. 3n. Lo pasamos al primer miembro. Pasa sumando. Restamos. N es igual a 3. Ahora podemos hallar n por tangente de alfa. N es igual a 3. Multiplicado por tangente de alfa. Tangente de alfa, aquí lo tenemos. Menos 2 tercios. Simplificamos. Entonces, n por tangente de alfa es igual a menos 2.